Hace un par de semanas que compré un mando SCUF y hoy os vengo a contar si merece la pena o no gastar 250 € en un mando, que así de primera es una locura. En este vídeo no os voy a contar ni su historia ni rollos del estilo, así que vamos al grano. De primera, destaca la calidad del mando. Los materiales utilizados son muy buenos y te dan una sensación de tener un producto premium, sobre todo la parte trasera que cuenta con un recubrimiento de goma. Creo que es la mejor trasera que haya probado en un mando. El agarre simplemente es perfecto, no se le puede pedir más. Las paletas son cómodas, están en un buen lugar y se acceden relativamente fácil a ellas. Eso sí, me refiero a las de abajo. Las de arriba a mi parecer no tienen ningún sentido, ni en su forma ni en el lugar. De verdad que no las entiendo. Los gatillos son de lo mejor que he probado. El recorrido corto simula el clic de un ratón y me parecen una locura. Son muy buenos. Eso sí, son un poco duros por lo que tienes que pillar el rollito. El tema de la personalización mola, ya que le puedes cambiar bastantes cositas, como los joysticks o la placa frontal. Lo que no me termina de molar es el precio, porque creo que salen unos 40 € y es carete, es bastante carete. En resumen, lo que te vende SCUF es un mando de la Xbox original, pero mejorado. Y la pregunta importante es si merece la pena. Creo que hay dos factores importantes que tienes que tener en cuenta, y creo que son los principales. La primera es si te dedicas a ello, porque es verdad que con este mando, con el tema de las paletas, tienes una ventaja en bastantes juegos. Por ejemplo, yo juego Call of Duty y sí que el tema de las paletas se nota, o sea, te da una ventaja. No te hace ser mejor, o sea, si eres malo, ya te lo digo yo, pero sí que te da esa ventaja, ¿no? De poder a lo mejor agacharte mientras estás apuntando y no tener que quitar el analógico de la mano. Eso es un punto, ¿no? Si te dedicas a ello o si te tomas el juego muy en serio. Y la segunda, y creo que es más importante, es el tema del precio. O sea, ¿te puedes permitir pagar 250 € en un mando? Porque a mi parecer da igual la calidad del mando, o sea, el mando es bueno, ¿no? El mando tiene muy buenas calidades y si vienes de uno de la Xbox Series X, en mi caso, hay una gran diferencia en cuanto a calidades se refiere. O sea, un mando, el original y el SCUF, hay mucha diferencia en materiales. Ya independientemente de las ventajas, de los gatillos, de las paletas, hay una gran diferencia entre materiales, ahí se nota, ¿no? Pero la cosa es que 250 € yo creo que es un precio muy elevado. O sea, da igual el mando, ya puede venir el mando con lo que quiera. Yo creo que el precio es un poco locura. Pero claro, ¿merece la pena? Pues a ver, si tienes el dinero, si te lo puedes permitir, sí. Pero ¿está justificado 250 € en un mando? Pues no sabría decirte. Yo no creo que ningún mando esté justificado. O sea, tiene que ser que el mando ya traiga funciones nunca antes vistas, porque al final también te pones a pensar y sigue trayendo, los joysticks son analógicos. Entonces, siguen siendo analógicos, no son, por ejemplo, magnéticos, ¿no? Que dices tú, oye, no vas a tener nunca drift. Puede que el día de mañana tenga drift. Entonces, resumiendo, es eso. Yo creo que si tienes el dinero, sí, porque te vas a encontrar un mando con la parte trasera es una locura. De verdad, esta parte trasera es una locura. El agarre que tiene el mando es buenísimo. Yo creo que es el mejor que he visto en un mando. Luego el tema de los gatillos como un ratón es una locura. No lo había visto en ningún lado. He tenido mandos con, el gatillo corto, pero esto es una maravilla. O sea, es un clic de ratón, eso es una locura, hay que dársela. El botón del micrófono también, ¿no? Son funciones que están guay. Pero ya os digo, o sea, no sé si merece la pena. Pero ya no es por sino creo que cualquier mando que valga ese precio, creo que es una locura. En conclusión, y que quiero hacer el vídeo corto, si estás ahorrando mucho o te va a costar demasiado comprarte ese mando, no merece la pena. Creo que hay opciones que te van a ofrecer casi lo mismo y no hace falta pagar tanto, la verdad. Pero si tienes el dinero, eres una persona que te gusta jugar, te toma el juego en serio y ya os digo, si te lo puedes permitir de verdad, que dices tú, oye, para mí 250 € en un mando, pues no estás loco, pues sí. Sí merece la pena, el mando es muy bueno, te vas a encontrar con un producto premium y con unos buenos acabados y con un buen rendimiento. Y bueno, resumiendo un poco, esas son las conclusiones que tengo sobre este mando. Esta es mi opinión. Es un buen mando, tiene unas buenas calidades y si juegas a juegos rollo Call of Duty lo vas a agradecer mucho. Y bueno, poquito más que decir, yo me voy despidiendo, os mando un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.